¿Cuándo tenemos que hacerlos estrictamente cerrados y cuándo pueden ser mayores o igual a cero? Es que ahí, por ejemplo, me imagino que es por el tipo de pregunta. Cuando ustedes estuvieron haciendo la práctica lo que decía era determine el signo de la función, ¿verdad? Sí, Entonces, en este tipo de preguntas, cuando a ti te hablan de signo, te están hablando cuando la función es positiva y cuando la función es negativa. En esos casos te están pidiendo donde f de x es mayor a 0 y donde f de x es menor a 0, porque positiva es que sea justamente números positivos, mayores a 0. 0 es el número neutro, ¿verdad? No es ni positivo ni negativo. Entonces, la igualdad con 0 se queda por fuera si a mí lo que me piden es signo. Pero normalmente la pregunta va a ser explícita para evitar ambigüedades. Entonces, normalmente, cuando ustedes estén haciendo ejercicios de signo, van a encontrarse que les van a preguntar dónde f de x es mayor a 0, dónde es menor a 0, dónde es mayor o igual a 0, dónde es menor o igual a 0. Entonces, ahí ya no existe esa ambigüedad. Aquí explícitamente les están diciendo si deben de incluir o no el 0. Algunas cuestiones particulares que hay que recordar. En estos casos siempre se relaciona con puntos abiertos o corchetes. Bueno, en realidad con corchetes abiertos, ¿verdad? Aquí ni siquiera hay que pensarlo. Si ustedes les dicen mayor o menor a 0, inmediatamente, sin importar el tipo de punto que yo tenga, más bien, siempre son corchetes abiertos. Mientras que si yo tengo mayor o igual o menor o igual, los corchetes dependen. Si son raíces, que serían puntitos cerrados, irían corchetes cerrados. Y si son restricciones, irían puntitos abiertos que se relacionan con corchetes abiertos. Entonces, en primer caso, casi nunca les van a preguntar con palabras. Casi no viene como determina el signo, sino que viene más explícito. Y cuando venga explícito, pues eso es lo que hay que saber, cómo acomodar los corchetes. teorizar la función. Exactamente, cuando a mí me piden signo, el paso número 1 es factorizar. Entonces, yo tengo que llegar y factorizar f de x. Aquí, por ejemplo, yo puedo ver que esto es menos 3x por x y el menos 10 lo puedo ver como 2 por menos 5. Acá esto da 15 más 2, 17. Perfecto. Eso quiere decir que f de x se puede ver como menos 3x más 2 por x menos 5. Por lo tanto, a mí lo que me están preguntando es dónde menos 3x más 2 por x menos 5 se hace mayor a 0. Ya por tener factorizado, ¿qué seguiría? Igualarlo a cero para ver cuánto vale las X. Exactamente, cada factor que ustedes obtengan, tanto del numerador como del denominador, van a tenerlos que igualar independientemente a 0, porque justamente ahí es donde hay cambio de signo. Entonces, tomamos cada factor igual a 0. A veces es necesario hacer todo el proceso para ver cuándo se hace 0. En otros casos se puede hacer inmediato, aunque ya ustedes mismos han visto que es muy fácil equivocarse. O sea, la práctica y en los videos traen varios errores. Y era muy importante también que ustedes lo fueran identificando.
Y ahí corregimos algunos, ya con el otro grupo pues traté de corregirlos antes de la clase, pero siempre hay cositas. Entonces, vean la importancia de ser aquí detallista, si hasta a los profes nos pasa, ¿verdad? Entonces, si yo quiero que me salga perfecto, lo mejor es hacer todos los pasos. Y si ya me siento más confiado, pues puedo sacar los ceros de una vez. Por ejemplo, esto se hace 0 cuando la x vale 2/3. Y esto se hace 0 cuando la x vale 5. Si no estoy muy seguro, puedo hacer el proceso al lado para verificar que esos son los valores. ¿Cuál sería el tercer paso? ¿Qué? Perdón, es que se te cortó. Hacer la tabla, profe. Exactamente. Entonces, proseguimos haciendo la tabla. Eso quiere decir que voy a poner menos infinito a más infinito. Y voy a poner todos los valores x que encontré en el proceso, que en este caso sería el 2/3 y el 5. Muy importante que aquí vaya en orden creciente, porque si ustedes ponen primero el 5 y luego el 2/3, la tabla les puede cambiar y todos los resultados les puede cambiar. Entonces, muy cuidadoso en esa forma de acomodar los valores x. Entonces tenemos el factor menos 3x más 2, tenemos el factor x menos 5, y yo lo que quiero averiguar es el signo de f de x. Entonces, ayer estuvimos viendo ciertas reglas, porque en los videos, bueno, perfectamente puedo hacer lo que se promueve, que es evaluar valorcitos. Pienso en un valor entre menos infinito y 2/3, por ejemplo, el 0, y puedo empezar a probar para ver el signo de cada uno de los factores. También vimos que, bueno, menos 3x más 2 se hace 0 en 2/3 y es una raíz, un 0, entonces lo puedo poner cerrado. X menos 5 se hace 0 en 5 y está en el numerador, entonces lo puedo poner cerrado. Y vimos una regla que decía que si mi factor es lineal, yo sé que si la x es positiva va a empezar menos, menos, más, más. Y si la x es negativa, como en este caso, va a empezar más, más, más y luego del punto, menos, menos. De hecho, lo pueden probar con los números y van a darse cuenta que es cierto. En el caso segundo, que tenemos la x positiva, si yo empiezo a probar, me doy cuenta que en el caso de lineales, donde la x está multiplicada por un número positivo, siempre va a empezar menos, menos, y luego se hace más. Entonces, por ahí es que les insisto que estas reglas me parece importante. O igual, siempre pueden probar números. Entonces, vamos a sacar el signo de esta primer columna. Recuerden que lo que uno hace es una multiplicación, entonces es como que si tuviera un más 1 por un menos 1. Eso me da menos 1, pero solo me interesa el signo. En esta segunda, menos por menos da más. Y en esta tercera, menos por más da menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi respuesta se va a basar con esta última columna. El detalle es que a mí me está diciendo que de menos infinito a 2/3 la función es negativa. En 2/3 la función se hace 0. De 2/3 a 5 la función es positiva. En 5 se hace 0. Y de 5 más infinito es negativa. Si lo relacionamos con la cuestión gráfica, lo que tenemos es que en 2/3 se hace 0. En 5 se hace 0.
Y la gráfica no sabemos cómo hay que dibujarla, pero lo único que sabemos es que de menos infinito a 2/3 venía por debajo del eje. De 2/3 a 5 está por encima del eje y que de 5 a más infinito está por debajo del eje. Entonces ahí vemos dónde está negativa y dónde está positiva. Ahora bien, ¿cómo contesto? ¿Cuál es mi respuesta? Me tengo que devolver a lo que decía el ejercicio original. A mí me estaba pidiendo donde la función fuera positiva, porque me está pidiendo que sea mayor a 0. Entonces, marco los intervalos mayores a 0 y ya con eso voy a poder contestar. F de X es mayor a 0 solamente donde dio positiva, que sería de 2/3 a 5. Y como dice la anotación al inicio, como solo me pide mayor, no me acepta donde se hace 0. Entonces tengo que ponerlos inmediatamente abiertos. Y esa sería la solución. Como paso número 1, tengo que factorizar. Entonces, yo puedo factorizar la cuadrática del numerador, menos 5x por x, y menos 4, vamos a ver, más bien ahí sería menos 2 por 2, ¿verdad? Ahí me da 10 más 2, 12. Eso quiere decir que g de x en realidad lo puedo ver como menos 5x más 2 por x menos 2 dividido por x. ¿Y qué pasa con menos x a la 2 menos 1? Es irreductible. Es irreductible. Recuerden que la forma más sencilla de saber si una cuadrática es irreductible es ponerlo en modo de 5,3. Si ustedes ponen esto en modo de 5,3, el a vale menos 1, el b vale 0 y el c vale menos 1 y les da con números complejos. ¿Qué quiere decir eso? Que menos x a la 2 menos 1 nunca se hace 0. Entonces yo no la puedo factorizar, tengo que ponerla igual. Es muy importante que ustedes de aquí en adelante puedan identificar cuándo una cuadrática es irreductible y cuándo una cuadrática se puede factorizar. Entonces, siempre que tengan cuadráticas, prueben si es factorizable. Si lo es, la factorizan. Y si no es, pues tengan por ahí claro que no es. ¿Qué significa que no sea factorizable? Significa que este tipo de expresiones o siempre van a ser positivas o siempre van a ser negativas. ¿Por qué? Porque si no son factorizables, quiere decir que nunca se hace 0. Y si nunca se hace 0, lo que quiere decir es que la gráfica de esa parábola nunca va a tocar directamente al eje X. Entonces solo tiene dos posibilidades: o estar por encima del eje o estar por debajo del eje, o ser siempre positiva o ser siempre negativa. ¿Y en qué es lo que nos fijamos para categorizarla como una u otra? Pues yo puedo evaluar valores. Esta es una forma con que yo evalúe uno, yo ya voy a saber justamente si va a ser siempre positiva o siempre negativa, pero hay una forma muy, muy sencilla y es directamente de la. Yo puedo fijarme en el a. Si el a es mayor a 0, entonces va a ser siempre positiva, y si el a es menor a 0, va a ser siempre negativa. Por eso es importante sacar esta parte. Este valorcito es el que me va a decir cuál es el signo de esa cuadrática irreductible. Entonces, ya factorizamos.
Ahora lo que queremos hacer es sacar todos los ceros. Entonces, nuevamente, si quiero lo saco inmediato o si quiero mejor hago el proceso. Entonces, para este primero, paso el -2 y luego el -5, entonces nos queda 2/5. Acá va a quedar 2 positivo. Aquí va a quedar 0. Y de aquí, cuidado, ya conocemos la respuesta. No hay ceros. ¿Por qué? Porque es irreductible nuevamente. Entonces, ya teniendo toda esta información, ahora proseguimos con la tabla. Entonces, vamos, chicos, necesito que tengan cuidado con el sonido, ¿verdad? Ahí. Ok, entonces yo necesito ver el signo de -5x más 2, el signo de x menos 2, el signo de x, el signo de -x a la 2 menos 1 para poder obtener el signo de g de x. ¿Y qué valores tenemos importantes? Bueno, siempre de menos infinito más infinito, ¿verdad? Y todos los valores que encontramos. Entre esos valores, el primero que iría sería el 0, luego el 2/5 y luego el 2. Ok. Yo sé que -5x más 2 se hace 0 en el 2/5 y era numerador, entonces va cerrado. El x menos 2 se hace 0 en 2 y era numerador, entonces va cerrado. El x se hace 0 en 0, pero era denominador, entonces lleva punto abierto, o como en otros videos o otros libros o otros profes, lo que hacen es tener una doble columna, ¿verdad? A mí me gusta usar punto abierto porque me recuerda que tengo que poner corchete abierto siempre, pero es indiferente. Y -x a la 2 menos 1, yo sé que no va a cambiar de signo porque nunca se hace 0. Entonces empiezo a rellenar. Por la regla que antes mencioné, este primer factor es lineal, la x está acompañada de un número negativo multiplicándola, entonces va a empezar más, menos, menos. Repito, pueden probar valores también. En x menos 2, la x es positiva, entonces va a empezar menos, menos, menos y luego más. En x es una lineal, la x está positiva, entonces va a empezar menos, más, más. Y la cuadrática irreductible, por el resumen que hicimos previamente al lado, tenemos que es siempre negativa. Entonces, los signos para esta primera columna, más por menos da menos, por otro menos da más, por otro menos da menos. ¿Qué es lo que hago yo personalmente? A mí me parece muy fácil como emparejar los menos. Si yo logro emparejar menos, yo sé que esos dos menos que se emparejan se hacen más. Entonces, si logro emparejar todos los negativos, fijo la respuesta va a ser positiva. Si algún menos me queda sin pareja, entonces quiere decir que me va a quedar negativa. Aquí, por ejemplo, puedo emparejar estos dos menos, aquí emparejo estos dos y aquí emparejo estos dos. Entonces, vean que en la segunda columna logré emparejar todos los menos, entonces me da más. En la tercera columna hubo un menos que se quedó solo, entonces me queda menos. Y en la tercera columna, en la cuarta columna logré emparejar todos los menos, entonces me va a quedar más. Y respeto puntos abiertos y puntos cerrados. Ya por tener esto, recuerden que lo que sigue es devolverse a la pregunta. A mí me pedían dónde la función era menor o igual a 0 y dónde la función era mayor a 0. Entonces, yo sé que la función va a quedarme menor o igual a 0 donde tenga el intervalo negativo o 0. Entonces sería aquí,
sería de punto a punto y listo. Y donde la función es mayor a 0. Aquí, pero sin incluir el punto porque no me acepta la igualdad con 0. Y aquí. Entonces ya tenemos todo para dar nuestra respuesta. Vamos a tener que es menor o igual a 0 desde menos infinito hasta el 0. Y tengo que ponerlo abierto porque aunque me acepte la igualdad con 0, en ese valor es una restricción. Unión del 2/5 al 2. Y como me acepta la igualdad con 0, ahí sí los puedo poner cerrado porque no son restricciones y no me van a causar ningún problema. Y luego, mayor a 0, entonces sería de 0 a 2/5, unión de 2 a más infinito, y aquí ni lo pienso, como me pregunta solo mayor, de una vez pongo todos los corchetes abiertos. Ok, en este primero, bueno, sería el ejercicio 3 de hoy, me están pidiendo dónde la función es menor o igual a 0. ¿Llegaron a toparse de este tipo en la práctica? Es que no estaba dentro de los ejercicios seleccionados como tal, pero en el folleto sí habían de ese tipo de ejercicios, donde yo tengo una fracción con otra cosa sumando, restando, y tengo que determinar signo. O sea, en la práctica sí está, nada más que viene como no entre los seleccionados, pero sí entre los ejercicios del folleto. ¿Qué creen ustedes que deba de hacer para ver cuándo esta función es menor o igual a 0? Homogeneizar. Tengo que hacer todo el proceso de homogenización, exactamente. O sea, yo necesito poder hacer esa resta. ¿Y cómo se hace esa resta? Habría que multiplicar el -3 por x más 6. Ajá. Y hay que poner un 1 y multiplicar este, ¿verdad? Entonces, eso me va a quedar como 2x menos 3 menos 3 por x más 6 sobre x más 6 por 1, que sería x más 6. Eso quiere decir que h de x en realidad es 2x menos 3 menos 3x menos 18 sobre x más 6, que eso en realidad es 2x menos 3x es menos x, y menos 3 menos 18 es menos 21 sobre x más 6. Entonces, con esta es con la que yo puedo trabajar. A como estaba originalmente, yo no puedo hacer la tabla, yo no puedo factorizar, yo no puedo hacer absolutamente nada a como estaba originalmente. Entonces, me pareció un ejercicio interesante porque posiblemente, si a mí me sale de la nada un ejercicio así, puede ser que me embote y no sepa cómo empezar. Entonces, si tienen 2 fracciones, 3 fracciones, una fracción y un número, como en este caso, pues tengo que hacer las sumas o las restas. Y ya ahora sí, yo puedo ver dónde h de x es menor o igual a 0 con esta expresión. Entonces procedemos a hacer la tabla con los ceros. Si yo aquí despejo, esto se hace 0 cuando la x vale menos 21 y esto se hace 0 cuando la x vale menos 6. Pero nuevamente, el numerador van a ser puntos cerrados y el denominador van a ser puntos abiertos por ser restricciones. Entonces, esto nos va a quedar como menos x menos 21, x más 6 y h de x. Y voy a tener el menos infinito, el menos 21, el menos 6 y el más infinito. Tener cuidado con los números negativos. En los números negativos yo los tengo que acomodar
pensando al revés que uno trabaja normalmente en los positivos, ¿verdad? Aquí tengo que poner primero el menos 21 y luego el menos 6. Cuidado especial a la hora de ordenar los números negativos porque tienden a equivocarse. Entonces, yo sé que menos x menos 21 se hace 0 en menos 21 y que x más 6 se hace 0 en menos 6, pero es restricción y los puntitos se bajan a la respuesta. Ahora, nuevamente, menos x menos 21, la x está multiplicada por algo negativo, entonces va a empezar más, menos, menos, y x más 6 sería menos, menos, más. Entonces, ya ahora sí puedo hacer la multiplicación de signos y me va a quedar menos, más, menos. Entonces, ya ahora sí podemos dar nuestra respuesta. H de x sería menor o igual a 0 en los intervalos donde dio negativo o en los puntos cerrados. Eso es lo que quiere decir que tenga la igualdad. Entonces sería desde menos infinito hasta menos 21 cerrado, unión de menos 6 a más infinito, pero nuevamente lo que decía ahora la compañera, aunque el menos 6 sea un valor donde algo se hace 0, tengo que tener cuidado porque es una restricción. Entonces, las restricciones siempre tengo que dejarlas por fuera. ¿Ok? Y este último ejemplo es sumamente interesante. De hecho, ayer estuvimos discutiendo este tipo de casos. ¿Por qué? Porque en la práctica a ustedes no les daban un dominio y nada más les pedían determine el signo. Entonces, uno tiene la tentación de irse directamente a factorizar, a buscar los ceros, a buscar las restricciones, construir la tabla, etc. Pero en algunos casos, el dominio máximo es esencial para saber cómo proseguir. ¿Por qué? Porque si yo no saco el dominio máximo, puede ser que a la hora de empezar a armar la tabla me empiece a dar error, error, error a la hora de probar. Entonces, el dominio máximo empieza a ocupar un lugar especial. Mi recomendación es que si a ustedes no les dan el dominio, lo primero que deberíamos de hacer es sacar el dominio máximo. Y si dan el dominio, pues ya empezar con respecto a eso. Entonces ya ahí mi primer paso sería empezar a factorizar y como ya lo conocemos. ¿Qué es lo que pasa? Hay dos tipos de funciones. Que son especiales en cuanto al dominio máximo. Que si yo las trato como cualquier otra función me puede llegar a causar problemas. Hay dos tipos de funciones que el dominio no es todo R quitándole ciertos valores, sino que me reduce a un intervalo. Esos dos tipos de funciones son las raíces de índice par, porque el dominio máximo es cuando el subradical es mayor o igual a 0. Y los logaritmos, porque es cuando el argumento es mayor a 0. Entonces, en estos dos tipos de funciones, si no dan el dominio fijo, lo primero que tienen que hacer es sacar ese dominio máximo. Si ustedes ven en este ejercicio, pues ya nos están dando el dominio máximo. Pero tienen que tener especial cuidado. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que, ok, yo puedo hacer mi tabla de menos infinito a más infinito perfectamente, pero hay parte de las columnas que voy a tener que tachar, que voy a tener que cancelar, o simplemente de una vez no ponerlo en la tabla. ¿Y cuándo sé yo que mi tabla no va a ir completa de menos infinito a más infinito? Cuando me salga o una raíz de índice par
o un logaritmo. Normalmente en este tipo de funciones pues les dan el dominio máximo, entonces ya uno con el dominio sabe de dónde a dónde debería ir la tabla. Pero repito, si no viniera, tienen que sacar ese dominio. Ok. Entonces, si nos devolvemos al ejercicio, vean que ya esto está factorizado. Un logaritmo normalmente lo puedo trabajar como algo ya factorizado. Y esto es lineal, pero sí se puede factorizar más. Yo podría ver y de x como menos x menos 5 por logaritmo en base 2 de x más 6 sobre 3 por x más 3. Se puede hacer. No hubiese causado ningún problema si no lo factorizaban. Eso por ahí es un dato importante. Hay que recordar que no hay una única manera de hacer las cosas. Entonces, yo necesito ver cuándo esto es menor o igual a 0. Y ahora sí puedo proseguir con la tabla. Entonces, vamos a poner menos x menos 5, logaritmo en base 2 de x más 6. Puedo poner el 3 en una fila y el x más 3 en otra fila. O puedo poner el 3 junto con el x más 3. Repito, no hay una única manera de hacer las cosas. A mí me gusta poner cada factor por separado. Entonces, a mí me gusta poner el 3 en una fila y el x más 3 en otra. Pero no significa que si los ponen juntos esté malo, ¿verdad? Ese es el cuidado que hay que tener acá. Y tengo y de x. Entonces, yo sé que va a empezar en menos infinito. Voy a terminar en más infinito. Vean que a mí me gusta hacer siempre la tabla desde menos infinito a más infinito y luego tacho. Aunque por mi dominio máximo, yo sé que la tabla ya no va de menos infinito a más infinito. La tabla va de menos 6 a más infinito. Pero por un momento voy a ignorar eso y voy a hacer mi tabla de menos infinito a más infinito. Tengo que sacar las raíces o las restricciones. Entonces, yo sé que esto se hace 0 cuando la x vale menos 5, ¿verdad? Porque el 5 pasa a sumar, luego paso el menos, queda menos 5. Tengo que ver cuándo esta expresión se hace 0. ¿Quién de ustedes se anima a decirme cuándo logaritmo en base 2 de x más 6 se hace 0? Cuando x vale menos 6. No. Más bien menos 5. En menos 5. Cuando, Vean que ahí fue como una competencia, ¿verdad? En tiempo. El menos 6 es del dominio. O sea, yo necesito que el dominio máximo aquí sea de menos 6 a más infinito. Pero si yo estoy igualando a 0, tengo que aplicar la bicondicional. Me queda 2 a la 0 es igual a x más 6. Que eso significa que 1 es igual a x más 6. Entonces, menos 5 es igual a x. Por ahí hay que tener especial cuidado. Y el 3 nunca se hace 0 y x más 3 se hace 0 menos 3. Entonces ya podemos poner todos los datos. Y un especial cuidado que vimos ayer es, ok, en mi tabla, perdón, voy a poner el menos 5, bueno, aquí se repite, el menos 3, y también voy a poner los datos de mi dominio máximo. ¿Por qué? Porque también son importantes en la tabla. Entonces, si a mí me están dando el dominio máximo, tengo que garantizarme que esos datos me van a salir en mi tabla. Y entonces, esas son las cosas que necesitamos anotar y tener ahí muy presentes. Voy a poner entonces los números. El primero que habría que poner es el menos 6, luego el menos 5 y luego el menos 3, ¿verdad? Pensando que en los negativos tengo que poner en orden más bien
por así decirlo, decrecientes. Sí estamos crecientes porque por la cuestión de orden, los negativos, tengo que ir viendo del más grande al más pequeño. Ok, yo sé que este primero se hace 0 en el menos 5 y va cerrado. El logaritmo en base 2 de x más 6 se hace 0 en menos 5. Que el 3 nunca se hace 0 y que x más 3 se hace 0 en menos 3 y es denominador. ¿Y qué pasa? Mi dominio era de menos 6 a más infinito. Eso quiere decir que hay una columna que ni siquiera vamos a usar, que es desde menos infinito a menos 6. ¿Por qué pasa eso? Porque si yo empiezo a probar un valorcito entre menos infinito y menos 6, por ejemplo, menos 7, este de aquí va a dar error. Y porque uno dé error, toda la columna se debe de quitar. Ese logaritmo no existe si tomo valores entre menos infinito y menos 6. Y ya ahora sí puedo empezar a colocar signos. El menos x más 5 empieza más, menos, menos. El logaritmo, les comento algo curioso. Para el logaritmo hay reglas que yo puedo usar para saber si empieza con positivo o si empieza con negativo. Pero hay que considerar muchos aspectos. Hay que considerar la base que tiene, hay que considerar la gráfica y hay que considerar si la x viene positiva o negativa. Entonces, es más fácil probar. Con que ustedes prueben un valorcito, ya van a saber cómo se comporta el logaritmo. Es mucho más sencillo probar un número que aprenderse todas las reglas para logaritmo o para exponencial. Entonces, lo mejor es probar un número. Entonces, ¿cuál sería un número entre menos 6 y menos 5 para probar? ¿Qué número podría agarrar entre menos 6 y menos 5, chicos? Y esa es una pregunta de cuidado. Profe, Menos ¿podría medio. funcionar 9 medios? Medio. Menos 9 medios. Menos 9 medios, ¿verdad? Que ese es... No, pero menos 9 medios es menos 4,5. Menos 11 medios. Menos 11 medios, más bien. Justamente por eso lo pregunto. Porque vieras la cantidad de veces que se equivocan ahí. Yo normalmente lo que les aconsejo es que lo piensen en números positivos. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Que piensen en un número entre 6 y 5, no entre menos 6 y menos 5, porque normalmente va a pasar lo que le acaba de pasar a la compañera. A veces se equivocan a la hora de agarrar el número si están trabajando en negativos. Entonces, pueden pensar un número entre 6 y 5. Bueno, entre 5 y 6, pues 5,5. Y lo único que hacen es que le agregan el menos. No hace falta que lo pasen a fracción, si quieren lo hacen. Pero como es nada más para probar, no hace falta. Es menos 11 medios. ¿Y qué pasa cuando yo pruebo menos 11 medios en el logaritmo? ¿Me da negativo o positivo? Logaritmo en base 2 de menos 11 medios más 6. ¿Cuánto da eso? ¿Cuál sería el signo de eso? Negativo. Negativo. Luego positivo y positivo. El 3 siempre es positivo. Y el x más 3 vendría negativo, negativo, positivo. Y ya puedo concluir. Entonces, este tipo de ejercicio es como el nivel más alto de ejercicios que nos vamos a topar en signo. Pero perfectamente un ejercicio así puede ser evaluable. ¿Por qué? Porque tienen que manejar todas las reglas que tienen que ver con signo, chicos.
Entonces, es muy importante que practiquen bastante, que hagan bastantes ejercicios. Ya vimos que en Photomat podemos revisar fácilmente. Entonces, hay que hacer, hay que practicar. La primera columna nos va a dar positivo, la segunda columna nos va a dar positivo y la tercera columna va a dar negativo. Y bajo puntos, vean que en el -6 yo no tengo marcado si va abierto o cerrado. ¿Qué me dicen ustedes? En ese -6 iría puntito abierto o puntito cerrado. Abierto. Abierto. Porque si ustedes se fijan en el dominio, el -6 iba abierto. En el -5 pues es puntito cerrado y puntito cerrado, entonces iría puntito cerrado. Y en el -3 pues es puntito abierto. Entonces, me voy a lo que a mí me estaban preguntando dónde y de x era menor o igual a 0. Donde la función es negativa o 0. Entonces, ¿dónde la función sería negativa o 0, chicos? De -3 abierto a más infinito. Ajá. Y hay otra expresión que cumple caer ahí. Esto significa que a mí me están pidiendo los intervalos donde sea negativa o 0. Y tengo que tener cuidado con ese o 0. Creo que sería unión -5 entre paréntesis. Exactamente, este puntito tengo que incluirlo porque me acepta donde valga 0. Y yo sé que esa función es negativa justamente de -3 abierto a más infinito, como dijo la compañera. Ahí es negativa. Pero como me acepta la igualdad, yo tengo que preguntarme dónde se hace 0. Se hace 0 en -5. Y tengo que ponerlo entre llaves porque las llaves me permiten poner elementos. ¿Ok? Y esa sería la solución.